Buenas tardes, soy el padre Pepe Ferreira, misionero del Verbo Divino, haciendo un pequeño aporte a esto que llamamos animación bíblica de la pastoral, y vamos a trabajar en este mes las cartas de San Pablo. Para introducirnos en el tema es bueno recordar quién es Pablo. Se sabe que es un hombre que se ha sumado a la fe en la primera generación cristiana. Los datos que aparecen en la Biblia, de su primer biógrafo, dicen que es un judío de la diáspora. Su lugar es Tarso de Cilicia, por lo tanto, la diáspora judía. Esto le da una característica muy particular. Es judío, sí, pero no de Jerusalén, es de la diáspora. Y la diáspora fue una experiencia muy particular que vivió el pueblo judío en contextos no judíos, lo que significaba, de alguna manera por lo menos, adaptarse a las condiciones del lugar, de las culturas. Se dice también que, y él lo mismo lo dice, es discípulo de Gamaliel. Gamaliel, famoso maestro, rabino de Jerusalén. Para nosotros, Pablo tiene una importancia muy particular porque, leyendo su obra desde el contexto en el que estamos viviendo, que es un contexto urbano, también nos llama la atención que la tarea de Pablo se desarrolla en ambientes urbanos. Para él, un desafío particular, para nosotros también. Se puede decir que Pablo vivió como en tres mundos, como en tres patrias diferentes. En el judaísmo, por su religión, fariseo, instruido al pie de la ley. Helenismo, por la lengua, la cultura, donde nació y donde desempeñó su ministerio. Y romano, en la parte política. Su lugar de nacimiento, sus desplazamientos pudieron ser gracias a la política romana, que dominaba en ese momento toda esa región. Pablo adhiere a lo que llamamos también el movimiento de Jesús en un determinado momento y luego de una experiencia muy particular. Este movimiento nació obviamente dentro del judaísmo, Jesús judío, pero provocó una gran transformación dentro de su ambiente y le dio un toque de pluralidad muy particular, lo que significó una dosis muy grande de apertura. Es verdad que Pablo, igual que Jesús, adhería a las normas éticas de la Torá, pero igual que el Maestro, Jesús incluye la práctica del amor, un amor de cercanía, de acogida, particularmente a los marginados. La práctica de la misericordia, que en muchos momentos, en Jesús y en Pablo, como que se oponen a las prácticas rituales del judaísmo. Como hombre de su tiempo, está influenciado también por toda la apocalíptica judía. Esto, si bien es cierto que abre a una esperanza escatológica confirmada en la espera de Jesús y su segunda venida, también en la práctica se transforma en un peligro para las autoridades romanas. Ya lo veremos después. Pablo adhiere y cree firmemente en la resurrección de Jesús y en la aparición a los discípulos, pero también confirma que el Señor se le aparece en el camino. Esto realmente fue una experiencia de encuentro que lo lleva a la conversión, es la experiencia de Damasco, donde evidentemente la luz se hizo dentro de la cabeza de Pablo y en su corazón. Le hizo abrir los ojos a una realidad que estaba combatiendo, que era la de las comunidades cristianas,
y hace una interpretación él mismo de aquella experiencia que le tocó vivir en Damasco. Descubre que esto evidentemente es un llamado divino. Es Jesús resucitado el que lo invita a compartir su empresa. Y esto es lo que lo lleva a una tarea y a una expresión continuamente misionera. Esta misión de Pablo se hace, como decíamos, en un ambiente helenista. No obstante que el modelo sea Jesús y su manera de interpretar el reino y el discipulado al que convoca, una característica particular de Jesús, Pablo la hace totalmente radical, que es la itinerancia. Y esta itinerancia lo lleva a cambiar de ambiente, a ir de un lugar al otro, como una misión muy particular de crear comunidades. Y lo hace. El resultado final, más allá de las enseñanzas, de la práctica, del nuevo modo de ver el mundo, para nosotros son sus cartas. Y en estas cartas, precisamente, el contenido central es muerte y resurrección de Jesucristo, a quien reconoce como el Señor, Kyrios, el Hijo de Dios y el Mesías. Por supuesto que su prédica y su modo de querer vivir los valores del Maestro Jesús hace que no solamente su vida, sino la vida de las mismas comunidades a las que tiene que anunciar a Jesús, entren en una crisis de interpretación de la misma Sagrada Escritura antigua, del Primer Testamento, y no solamente de la palabra, sino también de la praxis que invitó Jesús a realizar. Las cartas de Pablo son precisamente el testimonio de alguien que ha vivido una experiencia muy fuerte de llamado del Señor y cómo lo ha querido vivir concretamente y contextualizado en ese ambiente urbano helenista en el que va desarrollando su misión y que lo lleva a continuos cambios. De esto se trata lo que vamos a ir viendo.